acostumbrados a pensar el tiempo, a concebir el tiempo, a entender el tiempo como un registro matemático de la sucesión, de lo que es el devenir. Así entonces nos ordenamos socialmente a través de los horarios, a través de la hora que está graficada en los relojes antiguos, esos relojes de pared con dos agujas, una más corta, una más larga, que giraban, que barrían, digamos, circunferencias y que, en definitiva, un minuto era la duración en que una aguja barría una vuelta completa de ese reloj. Una hora era la duración de el otro barrido que hacía otra aguja, que no era la aguja del segundero, sino que es la aguja de lo que se llamaba la aguja del minutero. Había una aguja muy finita, que era la más rápida, había otra aguja más larga, más gruesa. Cuando la más finita daba una vuelta, la más gruesa recién avanzaba la 60ª parte de la circunferencia. Y entonces, así, el tiempo se medía como la duración de un movimiento en el espacio. Aristóteles trabajó mucho sobre esta noción de tiempo, hablando en términos de una medida, la medida de un cambio, la medida de un movimiento. Bueno, a juzgar por los relojes clásicos de pared de otros tiempos, la medida de un movimiento en el espacio, la medida de lo que la Tierra como planeta demanda para hacer un giro completo alrededor de su propio eje, que es un día, lo que la Tierra demanda girar alrededor del Sol es un año. Siempre este tiempo se objetiva como la medida de un movimiento realizado en el espacio. Ahora, este tiempo, que es uniforme, que es objetivo, que es externo y que de alguna manera se espacializa a través de la medida de un movimiento hecho en el espacio, ya sea el segundero, el minutero, ya sea la Tierra girando sobre su propio eje o la Tierra girando alrededor del Sol, este tiempo objetivo es un tiempo que está remitido al espacio. Pero nosotros podemos preguntarnos qué sucede con dos personas que van a compartir una misma película, que sacan sus tickets para ver una película que, según el programa, empieza a las 14 horas y termina a las 16:10, o sea, son 130 minutos de película. Pero resulta que cuando termina la película, silenciosamente se van desperezando, no porque se hayan dormido, o quizás sí, los dos se durmieron, o quizás uno se durmió y el otro salió muy conmocionado, pero la cuestión es que cuando se encuentran en el bar, en el café, en la pizzería, en el restaurante, y comienzan, después de saciar esa ansiedad propia del hambre, que de alguna manera también canaliza las tensiones, la ansiedad y todo lo que fue ocurriendo en el transcurso del film, cada uno comienza a compartirle al otro lo que fue su vivencia. Y resulta que puede darse el caso en el cual
Uno de ellos dice que la película le resultó interminable. Ya al decir interminable, quiere decir que estaba esperando que terminara alguna vez. Lo cual significa que, o implica y significa que en ese caso no se ha estado demasiado presente en las escenas, en lo que es el transcurrir o el devenir de la propia película. En realidad se estaba en el cine, se estaba en la butaca, se estaba frente a la pantalla, pero tal vez gran parte de ese sí mismo estaba imaginando su cortado, su café doble, su porción de pizza, su empanada, su bife, sus papas fritas. Estaba en otro lado. Con lo cual había como cuando un tendón se estira más allá de lo que sería en física lo que se llama la constante elástica de un resorte. Una vez que uno supera ese estiramiento correlativo a la constante elástica de un resorte, el resorte se deforma y no puede volver a la tensión original que lo hace el resorte. Bueno, hay una distensión también del resorte o de un tendón, ¿no? O de un mismo músculo, un rompimiento de ciertas fibras. Hay una ruptura que provoca un dolor. En este caso el dolor es la incomodidad de estar donde no se quiere estar. Y por lo tanto, de estar en parte, queriendo otra parte estar en otro lado. Esa distensión, ese desgarro, precisamente hace que cada segundo sea doloroso. Con lo cual, hay una sensación de que el tiempo es demasiado largo porque el dolor se hace cada vez menos soportable. Recuerdo una frase de Einstein eh, para ejemplificar la relatividad del tiempo. Einstein decía, si quieres saber lo que es un minuto, siéntate un minuto sobre una estufa y verás que te parecerá interminable, te parecerá un año, y siéntate un minuto al lado de una chica muy bonita, muy atractiva, y te parecerá que solo duró un segundo. Einstein está ejemplificando con las medidas de ciertas vivencias opuestas que hay una temporalidad que no es aquella temporalidad de la cual se va a tratar justamente su teoría de la relatividad, pero es una temporalidad que sí obedece a un patrón, a un principio que ya no es la duración de un movimiento espacializado, la duración de un movimiento en el espacio, sino que obedece a cuán presente se está en una experiencia. Es decir, cuán intensa es esa presencia y por lo tanto cuán intensa o no es esa presencia y por lo tanto cuán intensa o no es la vivencia de esa experiencia. Y resulta ser que hay una especie de relación inversamente proporcional, porque cuanto mayor es la presencia y por lo tanto la intensidad de esa presencia y la intensidad de lo que se está viviendo, el tiempo parece que ha pasado muy rápidamente, que ha sido muy breve, es decir, la medida es muy breve. En cambio, cuando hay mucho desgarro en esa presencia fragmentada, porque hay una parte que está ahí, pero la que quiere estar en otra parte y no ahí, en ese desgarro, en esa fragmentada intensidad de una vivencia de baja calidad, que es más ausencia que presencia, en ese desgarro la duración parece mucho mayor y con esa extensión extra, exagerada, desmesurada,
de aquello que se padece, aquello que duele. Con lo cual, hablar del tiempo es hablar en el fondo de medidas que son heterogéneas en función de los patrones que se establecen para poder hacer esas medidas. Por supuesto que si el patrón es la duración de un movimiento en el espacio, la medida va a ser objetiva, externa. En cambio, cuando la medida está parametrizada por la intensidad con la cual se está presente en una experiencia, viviendo esa experiencia, entonces el tiempo no va a ser uniforme y no va a ser objetivo. Pero además, como medida, esa medición exige que quien está muy cómodo en el cine, totalmente compenetrado con el film, o quien está totalmente incómodo y queriendo huir del cine, esa persona, cuando mide ese tiempo, tiene que ser consciente de sí mismo y de que él es idéntico a sí mismo a lo largo de toda la experiencia. Que además la memoria va haciendo presente desde el recuerdo de la primera escena y desde el recuerdo de las escenas sucesivas, y entonces todo ese pasado se hace presente, y a su vez la expectación de lo que sucederá en la próxima escena o de cómo terminará la película anticipa y trae a la presencia una especie de horizonte de futuro, y entonces resulta que en la conciencia de sí mismo, o sea, en la autoconciencia de la identidad que permanece idéntica a sí misma a lo largo de toda la experiencia, la medida se mide desde esa autoconciencia idéntica a sí misma y desde el espesor que hay entre lo que la memoria trae y hace presente y la expectación del futuro que va viniendo en las escenas que vienen. Con lo cual, para que haya tiempo en términos de medida, eso ocurre internamente en un ser que es autoconsciente. En los seres que no son autoconscientes, que no tienen una relación consigo mismos y que no son una relación esencial consigo mismos, desde las cuales pueden distanciarse de sí mismos, mirarse a sí mismos, considerarse a sí mismos en la consideración simultánea de lo que los rodea y no es justamente el sí mismo, es lo otro de uno mismo, es lo que no es uno mismo. Quien no tiene esta capacidad autoconsciente no puede hacer una medida llamada tiempo, por lo tanto, la temporalidad es una dimensión propia del ser espiritual, del ser autoconsciente. Y ese tiempo cualitativamente puede ser diferente, puede ser un tiempo de plenitud que en la medida cuantitativa se celebra como un presente pleno que se parece a una brevedad, a un instante pero denso, muy bien vivido, totalmente integrado con quien uno ha sido en esa experiencia y con quien uno es estando en esa experiencia y deviniendo con esa experiencia, o puede ser un tiempo agotador, insoportable, tormentoso, cuando uno no puede integrarse en la experiencia que está viviendo, entonces siente un desgarro. Es decir que, digamos que en ese caso el tiempo cuantitativamente se traduce como una especie de desmesura cuantitativa, demasiado largo, insoportablemente largo, interminable. Entonces, accedemos a la noción de que el tiempo puede ser considerado cuantitativamente, en el caso del tiempo objetivo, como la duración de un movimiento en el espacio, o puede ser mirado cualitativamente, en términos de la intensidad de la presencia con que se vive una experiencia, que, por supuesto, en tanto medida ocurre en la interioridad de alguien, de un sujeto autoconsciente, que está sabiendo que desde que empezó la experiencia, él es idéntico a sí mismo a lo largo de toda la experiencia, reuniendo en una copresencia
los instantes anteriores que ya están en el pasado empírico, es decir, no están, pero están en la memoria. Y gracias a esa comparación de la copresencia que la memoria procura y permite y la presencia instantánea que está deviniendo en este momento, yo puedo hacer una medición. Del mismo modo que hacemos esa medición y podemos entonces celebrar una melodía como tal, que nos gusta, por supuesto, por eso la celebramos, porque la melodía en el fondo es la sucesión de todas las notas, de las cuales, excepto la que está sonando o las que están sonando, las otras ya no están sonando. Sin embargo, resuenan en mí desde la memoria y gracias a la memoria se integran en una secuencia melódica. Y eso es lo que me procura placer, digamos, si a mí la melodía me gusta. Entonces hay una dimensión cualitativa del tiempo. Y uno podría describir desde el parámetro de lo que se llama pulsión o deseo, ¿cuál sería el recorrido del deseo? Que no es el querer, que implica una voluntad, es decir, una capacidad espiritual que, iluminada y en congruencia con la inteligencia que discierne el bien del mal, que discierne posibilidades, que discierne lógicas. Entonces, el querer puede decidirse desde la libertad por determinado camino, por determinada profesión, por determinada decisión. No, estamos hablando de una estructura que Paul Ricoeur, ubicaría dentro de nuestra constitución involuntaria. Estamos constituidos por la voluntad, la inteligencia y la libertad, pero también estamos constituidos por un montón de sistemas que tienen que ver con lo involuntario. Nosotros no tenemos decisiones acerca de cómo se produce la homeostasis de nuestro organismo. Las leyes biológicas están más allá de nuestras decisiones y de nuestras elecciones, de nuestras preferencias, y sin embargo son leyes que hablan de nuestra identidad constitutiva y esencial, ¿no? Nuestro cuerpo es el primer significante visible e inmediato que habla de quiénes somos. Entonces, el deseo primeramente se experimenta como vitalidad, es decir, como capacidad de desear, de ir en busca de sí mismo, de correr en busca de sí mismo, ansiando algo, con independencia de lo que sea ese algo. Pero el deseo se experimenta como un impulso, como algo que comienza, como una inercia en el sentido activo, como algo que inaugura el grito soy, y en ese soy, la vitalidad que soy, es una vitalidad que se experimenta como la capacidad de desear algo, de ir por algo, de conquistar algo, de obtener algo. Ahora, ese impulso tiene la correlación del acto, ¿no? Aristóteles ya había demostrado la prioridad del acto respecto de la potencia, porque todo pasaje de la potencia al acto presupone un acto precedente, presupone una causa eficiente que esté en acto precedentemente al pasaje de la potencia al acto, de la cual se va a tratar de explicar como pasaje, ¿no? Entonces, lo primero es el impulso, lo primero es lo inaugural, lo que empieza, lo que corre hacia sí mismo, experimentando la vitalidad de poder desear algo. Y ese deseo es el impulso hacia sí mismo, porque es un impulso hacia sí mismo, pero que va a estar mediado por otras cosas que sí mismo. Experimentar el primer grito, soy, y ese soy es deseo, que está en el nivel de la pulsión, está en el nivel de la estructura psíquica. No está en
en el orden puramente espiritual, volitivo, con discernimiento, libertad, etc. Ahora, ese impulso es un impulso finito, es un impulso que, como una especie de Big Bang ontológico, eh, ese impulso se agota, en algún momento se agota. Cuando el impulso se agota, del deseo como impulso, pasamos a la necesidad de restablecer el impulso, porque el impulso se agotó, nos cansamos, nos agotamos. Aparece la necesidad. Entonces ese impulso se agota y entonces hay necesidad de obtener energía para continuar con el impulso. Pero por supuesto que desaparecido el impulso, ese impulso se condensa y esa condensación es materia. El Big Bang también es explicado en estos términos, ¿no? Una gran explosión, una gran carga incalculable de energía activa, explosiva, que va explotando. Y a medida que explota, en cada explosión hay una pérdida de energía. Esa pérdida de energía es una pérdida de energía activa. Pero como la energía no se pierde, sino que se transforma, primera ley de la termodinámica, entonces ese impulso activo se transforma en algo en lo cual el impulso va a estar condensado como reserva de energía. Bueno, el lugar donde la energía se condensa como energía potencial, como posibilidad de nuevo impulso, es la materia. Con lo cual, ya está, digamos, ya pasamos del tiempo del impulso inicial, inaugural, ese impulso fundador de cosas nuevas, y pasamos al tiempo donde hay que materializar, hay que condensar la energía que se perdió en tanto impulso para reservarla y para reobtenerla como provisión de energía. Y eso es la materia. Y entonces en ese tiempo lo fundamental es materializar para poder tener reservas de energía y cubrir las necesidades de energía. Vamos a seguir teniendo necesidades para consumir energía. Y esa necesidad de consumir energía va a estar saciada si hay un elemento en donde la energía está condensada y resguardada como recurso de energía, como recurso energético. Me va a importar aquello en lo cual se condensa y se resguarda, aquello que restituye mi energía, que en el fondo es aquello que restituye parte esencial de mi propio ser. Y eso que yo necesito para restituir mi propio ser es algo que me va a importar, que me va a importar tener para ser. Por lo tanto, como me va a importar, va a tener valor, va a valer, aparece el valor. Entonces, en la materialización yo hago reservas de energías que me sirven para restituir mi impulso de ser. Y por lo tanto, eso me va a importar, eso va a tener valor. Con lo cual, todo lo que para mí tenga valor es algo que tiene valor porque me va a permitir perseverar en mi ser, como lo decía Spinoza, refiriéndose al conatus. Esta inercia, en el sentido de este impulso de perseverar en el propio ser, de conservar el propio ser. Pero el ser que es impulso, deseante de ser, vivenciando la potencia de ser como capacidad de desear ser y desear ese ser en cosas, como impulso hacia algo que no está definido, porque en ese primer momento del impulso se desea algo, pero sin importar
en primer plano de que algo se trate. Lo que importa es que ese algo satisfaga el deseo de ser. Entonces, en este segundo momento, en el momento de la materialización, lo que va a importar es resguardar la energía que me va a servir para restituir mi impulso de ser. Y por lo tanto, en este segundo momento, yo voy a estar atento a mis necesidades. ¿Qué es lo que yo necesito? Lo que restituye mi ser, lo que restituye mi impulso. O sea, eso va a tener valor. Una vez que la materialización se produce, el impulso se diversifica en materia. Y una vez saciadas las necesidades, en esa diversidad aparece la posibilidad de curiosear esa diversidad. De un gran impulso energético que es el Big Bang, aparecen estrellas, nebulosas, planetas, etc. Aparece la diversidad, aparece la multiplicidad y por lo tanto aparece la posibilidad de hacer un paseo. Un paseo como se pasea en un shopping mirando una vidriera, pero no tan intensamente, no profundizando, sino porque si me demoro demasiado el shopping va a cerrar, pero yo todavía quiero ir al segundo piso donde hay otras vidrieras. Entonces, lo importante es asomarse y mirar a ver qué distinto es esto a lo que ya vi, pero no demorarme en ninguna de mis miradas, en ninguna de las cosas que captan mi atención, porque lo que quiero es mirar más posibilidades y además combinar posibilidades. En esta capacidad de combinar posibilidades aparece justamente una capacidad combinatoria, aparece una capacidad mental de ser puente entre una posibilidad y la otra, de mediar entre posibilidades y otras posibilidades, de que circule la combinación entre una posibilidad y otra, es decir, de que circule la energía a través de un entendimiento, a través de una comprensión, a través de información y combinaciones de informaciones. Ahora bien, del mismo modo que el impulso no es infinito y se va perdiendo, pero se restituye en la materia, tampoco se puede hacer un recorrido de infinitas posibilidades e infinitas combinaciones. Por lo tanto, esas combinaciones en algún momento van a reclamar una cierta selección. Porque si no, el peligro es disolverse en la pretensión de poder abarcar las infinitas combinaciones y posibilidades. Entonces, para no disolverse la energía en esa aventura infinita, hay que seleccionar en un momento dado, hay que contraer esas posibilidades, hay que trazar una línea demarcatoria y concentrarse en las posibilidades elegidas. Y esas posibilidades elegidas, más la demarcación de las que están excluidas, conforman una pertenencia y una interioridad. Y esa interioridad y esa pertenencia, demarcada con la exterioridad no seleccionada, va a permitir hospedar, va a permitir nutrir, va a permitir prosperar a una singularidad que va a querer dar cuenta de sí misma como singularidad, que va a querer expresar su singularidad, que por ser singularidad es irrepetible, es inédita, es algo nuevo, es algo que no tiene copia en el universo, es algo que no tiene reemplazo. Entonces, en el momento de la morada interior, es un momento en donde justamente la concentración y la dedicación es hacia adentro. Lo no seleccionado ya forma parte de la exterioridad.
forma parte de la no pertenencia, forma parte de la no identificación. Me identifico con las posibilidades elegidas, me dedico a ellas, las trato de articular y de hacer prosperar. Y lo que prospera es una individualidad. Y entonces va a llegar el quinto momento en donde esa individualidad expresa su singularidad. Y como expresa una singularidad que es inédita e irrepetible y única, entonces en esa expresividad hay naturalmente creatividad. Y en esa creatividad, esa identidad es consciente de sí misma, es consciente de su singularidad. Ahora no solamente se trata de decir ser, sino que o soy, pero sin el pronombre. Ahora es más importante que yo soy el que es. Es más importante el yo que el ser. Es más importante lo inédito de la singularidad que se va a manifestar y se va a expresar, y por lo tanto se va a tener que expresar creativamente, porque si no la singularidad no va a resplandecer como tal, única e irrepetible, sino que se va a perder, se va a rebajar en lo impersonal, en lo uniforme, en lo que es como cualquier otra cosa que es. Acá justamente hay que marcar la diferencia. Este es un momento de coincidencia muy fuerte con uno mismo, donde la identidad tiene una cierta síntesis, una congruencia muy vital consigo misma, que se termina de realizar en la expresividad de lo propio, de lo propiamente singular, de esa identidad que es consciente de sí misma y da cuenta ante el mundo de su yo, de su identidad única. Ahora, esta identidad comprobará que hay otras identidades y que incluso pertenece a un mundo, y que ese mundo tiene reglas y tiene leyes, y que esas leyes no están acordadas voluntariamente en un congreso, sino que esas leyes nos preceden. Esas leyes, justamente, como decía Aristóteles, la ciencia no es una bolsa con informaciones, sino que es un conocimiento metódicamente adquirido, y en su Ética Nicómaco Aristóteles precisa que cada disciplina tiene, en concordancia con el objeto que va a investigar, un método congruente con ese objeto, y por lo tanto no se puede pretender la misma precisión en cualquier disciplina, porque la precisión depende, dice Aristóteles, de la naturaleza del asunto que esa disciplina investiga. Entonces el método, los criterios de validación y esa precisión son congruentes con la naturaleza del objeto al cual esa disciplina se dedica a estudiar. Pero lo que se abre es la conciencia de que se pertenece a un sistema más amplio, de que se es una parte de un sistema en cierto nivel, en otro no, pero en cierto nivel, en el nivel de lo involuntario, nuestro cuerpo forma parte del sistema de cuerpos del universo, en el nivel biológico, en el nivel físico. Nuestra persona no se reduce a ese cuerpo, pero en el nivel corporal, en el nivel orgánico, nuestras leyes son leyes que también valen para otros seres vivos. Y en tanto cuerpos, las leyes a las cuales nosotros como cuerpos obedecemos son las leyes que gobiernan desde el mundo macroscópico, las leyes de cualquier cuerpo. Cuando uno estudia física en el colegio, no importa si se trata de un camión, de una bolsa de papas, de una persona, es un cuerpo material, y toda la estática, o toda la cinemática, o toda la dinámica, trabajo y energía que se
utilizan para resolver ciertos problemas se independizan y son indiferentes a de qué tipo de cuerpo se trate. Entonces viene el momento en donde este registro de que esta identidad es una identidad que en cierto nivel es parte de un sistema y que cumple una función en el sistema, concentra la atención cualitativa en el descubrimiento de las partes de un sistema y de las funciones que cumplen esas partes. Por ejemplo, las funciones que cumplen las partes de un organismo viviente para que se resuelva positivamente, favorablemente, la homeostasis del organismo completo, del ser vivo como totalidad. Y entonces viene el momento de mirar un poco ciertos detalles que en ese resplandor de esa identidad expresiva consigo mismo del tiempo precedente inmediatamente, esos detalles no se viraban. Entonces hay una especie de retracción. Se empiezan a mirar los detalles desde los cuales nos comprendemos como partes de un sistema. Y se enfatiza la atención en el descubrimiento de las lógicas que subyacen a los procesos sistémicos, que explican las funciones recíprocas que las partes tienen dentro de un sistema en favor de la conservación de ese sistema. Y también entonces se enfatiza la atención a la lógica que subyace a la constitución de un determinado tipo de ser. Con lo cual viene un momento otra vez muy mental, donde ahora sí no se trata de combinar posibilidades miradas sin demasiada profundidad, porque en el fondo me puedo perder de mirar otras, sino que acá el tiempo es un tiempo más denso. Si ustedes quieren, más lento, porque hay que mirar detalles, hay que armar rompecabezas, pero rompecabezas que son rompecabezas lógicos, que nos van a permitir dar cuenta de cuáles son las funciones de las partes de ese sistema que queremos entender. Es un tiempo de demorarse positivamente en el análisis de los detalles que tiene que captar la lógica que subyace a un proceso o a una cierta naturaleza de ser. Pero dentro de las identificaciones que se han hecho en correlación con las exclusiones que se han hecho, hay que remontar dentro de lo que quedó afuera. Primeramente hay que remontar los elementos opuestos que hemos dejado afuera y que son opuestos a ciertos elementos con los cuales sí nos identificamos. Descubriendo que en esos elementos opuestos nosotros nos equilibramos. Que en el fondo, sin esos elementos opuestos integrados, nuestra identidad está desbalanceada. Por lo tanto, es un momento de buscar en lo opuesto la complementariedad, una reciprocidad complementaria que nos equilibra, que nos armoniza. La belleza estuvo muchas veces descrita como una proporción entre opuestos, como una resolución de tensiones entre opuestos, resolución que es armonización, porque en esa armonización los opuestos están presentes, las tensiones no dejan de ser tensiones, pero son tensiones que están equilibradas, no están desequilibradas. O sea, una balanza que está perfectamente equilibrada en sus dos platillos, con dos elementos del mismo peso, uno en cada platillo, no es que no tenga tensión. La tensión está y justamente la tensión se resuelve en el equilibrio. No es que desaparece, se resuelve armónicamente. La desarmonía es un plato desbalanceado con el otro plato. Entonces es un momento estético, es un momento en donde lo que importa no son los elementos, sino las proporciones entre esos elementos opuestos. Vuelve a ser un momento donde lo que importa es la relación entre opuestos, no los opuestos propiamente dichos.
pero la relación es más abstracta que los elementos opuestos que se oponen en esa relación de oposición. Y por lo tanto, mirar estas relaciones implica otra vez un momento intelectual que implica captar estas abstracciones, estas complementariedades recíprocas, pero que tienen un efecto integrador, equilibrante, armonizador y por lo tanto estético. Y por último, en esta reabsorción están las posibilidades excluidas y los elementos que excluimos de nuestra identificación, de cómo el deseo se fue identificando consigo mismo, esos elementos que ya no pertenecen a la propia deliberación y a la propia decisión, esos elementos que están en el misterio de lo que es la vida misma. Y el misterio como potencia vital, como vida en tanto potencia. Esto que está muy presente en la corriente vitalista, en la vida como corriente que nos excede en cuanto a nuestras pretensiones, nuestra capacidad de controlar, nuestra capacidad de decidir. Estas fuerzas vitales misteriosamente involucran a fuerzas destructivas que están al servicio de que la vida siga prosperando en nuevos niveles más evolutivos. Por ejemplo, para que la leona se armonice funcionalmente desde su homeostasis orgánica, tiene que desarmonizar a la cebra. Esta segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía, que es el desorden, la armonización, el ordenamiento funcional orgánico de la leona solo se logra desarmonizando orgánicamente a su presa, a la cebra o a un antílope o a un búfalo. Entonces, misteriosamente se observa que la vida prospera incluyendo a la muerte como resorte de esa prosperidad, como un elemento devastador, destructivo, pero que sin embargo tiene un sentido vital. Esas posibilidades en general, obviamente que desde el punto de vista en el nivel psíquico se viven traumáticamente y por lo tanto van a parar al Hades, o sea, al mundo subterráneo, al mundo donde no está la luz, porque es muy difícil enfrentarse con el Minotauro. Es más, hay un laberinto entre el Minotauro y nosotros y necesitamos una presencia femenina como la de Ariadna y un hilo dorado que nos permita salvar ese laberinto. El laberinto no se resuelve racionalmente, el laberinto se resuelve a través de un hilo dorado que nosotros seguimos obedeciendo desde la confianza de que si ese hilo no se rompe, así como llegamos al Minotauro, podemos salir del laberinto, siguiendo el hilo. Pero no es un hilo que es producto de una elucidación racional, de un gran cálculo. Es seguir el sendero que nos marca una guía que está más allá de nuestros cálculos, ese hilo de oro que Ariadna provee, con lo cual hay una presencia femenina, hay una presencia de un otro, que además es una mujer, que presta este servicio a través del hilo. Entonces no se sale del laberinto con una comprensión racional de nuestros traumas. El input es un input que implica pasar por el laberinto y ser atravesado por el terror que implica el laberinto que nos lleva al Minotauro. Luego de esta depuración, la identidad que empezó con el primer impulso deseante ya no es la misma identidad en el sentido de la plenitud de su síntesis, de su integración. Y por lo tanto es una identidad mucho más integrada que por lo tanto tiene un nivel de conciencia de sí misma y un nivel de conciencia de la realidad más amplio, más profundo, con lo cual la dirección de vida anterior
ya es escasa respecto de lo que se ha abierto como comprensión, y entonces se reorienta una dirección de existencia, porque se levanta un horizonte de sentido y de valores mucho más amplio, mucho más abarcador, mucho más sintético. Todo eso es un tiempo que va a redundar en objetivar toda esa búsqueda de sí mismo en un logro, y va a estar el tiempo del logro. Y en ese tiempo del logro hay una satisfacción por objetivar ese impulso del primer tiempo en un objeto que es un logro y que demanda todo ese camino, que demanda toda esa paciencia, que demanda toda esa perseverancia y que demanda todas esas luchas, que son además luchas limitantes que nos desafían a seguir caminando. Con lo cual demanda mucho tiempo. Entonces, este momento, este nuevo tiempo tiene como cualidad la perseverancia en el tiempo, para construir algo que por su síntesis y por su integración puede perdurar en el tiempo como logro. Ahora, una vez que se logra lo que se logra, como sucede con cualquier deseo, el deseo cae en su intensidad. A medida que se satisface, el deseo desaparece. En la cima de este logro uno ve que hay otros logros. Y entonces la corriente energética, psíquica, libidinal, en este plano puramente libidinal, se va primero a concentrar en mirar los otros logros y además en seguir y ser consecuente con el movimiento que el propio logro va a implicar, junto con los demás logros. Pero como este logro ya es el fruto máximo que optimiza el camino recorrido y que objetiva el camino recorrido desde ese primer impulso deseante, entonces, además de que la atención está presente en este logro, como el deseo cae, en esa caída aparece el espacio para mirar más allá del logro y para mirar más allá de todos los logros instituidos y oficiales. Es decir, es una mirada que ya mira hacia el futuro, por lo nuevo que hace falta. Y entonces estamos en el tiempo de lo nuevo que no es que viene a complementar en el mismo nivel lo ya logrado, sino que viene a dar un salto respecto de lo ya logrado, porque lo que se abre es una ventana nueva que es disruptiva en el sentido de que no es continua respecto del camino recorrido, sino que instaura un nuevo nivel de existencia y que tiene la semilla de un nuevo deseo. Finalmente, en esta percepción de lo nuevo que está más allá y que está en el futuro, aparece la necesidad de abrirse y de ser permeable a todos los niveles del ser y de ir a buscar todo lo que necesita ser rescatado y salvado, porque precisamente se intuye, se presiente que todo tiene que ser redimido en una unidad y en una comunión total. Y en la consumación de este tiempo donde se va a buscar y se va a rescatar todo lo que es bueno rescatar y salvar, en esa comunión total el ciclo termina. Pero ya contiene la semilla de un nuevo ciclo. Es en este sentido como la astrología mira a cada signo como un determinado tiempo cualitativamente hablando, una cierta cualidad temporal que tiene su propio ritmo, que tiene su propia textura, que tiene su propia espesura o su propia ligereza.
El tiempo mirado como cualidad, dentro del registro psíquico y libidinal. Registro que no agota, por supuesto, el orden trascendente que es propiamente personal, de la dimensión de persona. Hasta pronto.